Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este canal Amarte Sano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta y el día de hoy te voy a platicar de 4 tipos de narcisistas, porque es súper importante hablar de las diferencias que tienen los narcisistas, porque si estás conviviendo con algún narcisista que no es el prototipo del narcisismo que todos conocemos, que es el grandioso, puedes creer que no es narcisista y estar justificando todas las cosas malas que te hace. Pero antes de continuar con el video, quisiera pedirte tu apoyo para este canal suscribiéndote, porque nos ayudas muchísimo a seguir generando videos con tu suscripción. Y si te gusta el video, que le des like. Y bueno, en otros videos hemos platicado de todas las características que puede tener un narcisista. Sin embargo, me han estado comentando en el canal que a lo mejor su narcisista o la persona que creían que era narcisista no es narcisista porque no tiene ciertas características. Recuerden que en el trastorno narcisista de personalidad tienen que tener ciertas características, pero no todos los narcisistas muestran todas las características que hemos platicado en el canal. En otro video, que creo que fue el segundo video de mi canal, les platiqué sobre algunos tipos de narcisistas, pero el día de hoy les voy a platicar de 4 tipos de narcisistas. Estos 4 narcisistas los estoy tomando con base en el libro de la doctora Ramani, que es este. Creo que todavía no está traducido al español, pero bueno, si alguno de ustedes lee inglés, se los recomiendo muchísimo. Esos 4 narcisistas son el narcisista de la triada oscura, el narcisista controlador, el narcisista vulnerable y el narcisista negligente. Y bueno, platiquemos del narcisista de la triada oscura. Recuerden que el concepto de la tríada oscura tiene 3 componentes. El primer componente, que es el componente de narcisismo. El segundo componente es el componente de maquiavelismo, que son las personas que explotan a los demás. Y el tercer componente es el componente de psicopatía. Esta es la tríada oscura: narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Entonces, lo que han identificado con este tipo de narcisista obviamente es que tienen los componentes de la tríada oscura. Entonces, son de los narcisistas más peligrosos que hay. Prácticamente no sienten remordimiento. Su grado de maldad es muy grande. Realmente son personas a las que les tienes que tener cuidado, que les tienes que tener miedo, porque son capaces de muchas cosas que te pueden dañar y de muchas cosas malas. No se tientan el corazón. Y bueno, lo malo es que muchas veces se salen con la suya. Algunas de las características que tiene este narcisista es grandiosidad, cero empatía, rabia y resentimiento, paranoicos, son algo que en inglés se llama entitlement, que no sé cómo traducirlo, pero yo les digo que son como si sintieran que tienen título nobiliario, o sea, se creen como superiores a los demás, como si merecieran más cosas que los demás. No sienten remordimiento, buscan validación y reconocimiento, no respetan límites, no escuchan, son descuidados con los demás, son seductores, que eso es lo más peligroso que tienen estos narcisistas y los narcisistas en general, toman ventaja de los demás y son irresponsables con los demás. Antes de continuar, te quiero comentar que te voy a dejar el link del libro en la caja de descripción para que tengas ahí la información. El siguiente narcisista es el narcisista controlador. Este narcisista quiere controlarlo todo. Quiere saber dónde está su pareja, qué está haciendo, con quién habló, qué hizo en el día. Les gusta tener control sobre los demás. Por ejemplo, en el lugar de trabajo se vuelven hipercontroladores y quieren controlar cómo se hacen las cosas, a los colaboradores. Son estos jefes que se la pasan haciendo micromanagement, o sea, que están teniendo una supervisión exagerada y no sana de sus colaboradores y que quieren que los demás piensen prácticamente como piensan ellos. Quieren que les lean la mente. Cuando están a cargo en una situación laboral, cuando son los jefes de algo o los líderes de algo, se vuelven tiránicos, igual que en el ámbito doméstico o personal con su pareja. Se pueden convertir en adictos al trabajo por este tema de control y perfeccionismo. Son súper inflexibles con la organización y con la apariencia. Y bueno, se obsesionan de manera compulsiva con el tema del control. Son estos padres que les pueden exigir a sus hijos cosas que no son sanas, que están en un nivel súper alto de exigencia, de una forma como muy neurótica, como muy exagerada, pidiendo las mejores calificaciones y el mejor desempeño en todas las cosas, pero ya en un punto
en el que se vuelve súper sofocante y violento con los hijos. Y es que le exigen muchísimo a los hijos sacar buenas calificaciones, estar delgados, ser el número 1 en el equipo de fútbol o en el equipo en el que estén jugando. Pero cuando tienen que contener emocionalmente a los hijos, cuando tienen que platicar con ellos, cuando tienen que escucharlos, no hay apoyo emocional. Entonces es como esta dinámica en la que quieren supuestamente lo mejor para el hijo y por eso les están exigiendo todo y a un extremo, pero nunca les dan esa calidez y esa cercanía emocional. Se cree que los narcisistas controladores no necesariamente son infieles y esto es algo que les estoy reiterando. O sea, la mayoría de las características que les he dado de los narcisistas, la mayoría tienen esas características, pero en cierto tipo de narcisismos hay algunas diferencias. Como el controlador quiere hacer todo bien y que lo validen de que todo está haciendo bien, trata de cumplir como estas normativas, como estas normas sociales. Y la mayoría de las veces no tienden a ser infieles por esta misma cuestión de validación de que están siendo buenos esposos en este sentido. Y algo que es súper peligroso y que estaría buenísimo que lo empieces a detectar es que este tipo de narcisistas te empiezan como a regalar muchas cosas y como a tratar de resolver muchas cosas y esto puede parecer muy romántico, pero a la larga después te empiezan a exigir muchas cosas para controlarte a cambio de todo lo que te regalaron o a cambio de todo lo que hicieron por ti. Entonces se vuelve una transacción que para empezar a ti no te avisaron, a ti no te explicaron y que simplemente después te empiezan a chantajear para cobrarte y empezarte a controlar porque te quieren controlar. Las características de este narcisista es que pueden ser grandiosos, entitulados o con título nobiliario, que en inglés es entitlement, manipuladores, pueden tener enojo y rabia narcisista, paranoia, hipersensibilidad, celosos, necesidad de validación, necesidad de hacer un show para ser el centro de atención, impredecibles, no les gusta estar a solas y no escuchan. El tercer tipo de narcisista del que vamos a hablar hoy es del narcisista vulnerable. Este narcisista fue nombrado por una investigadora de Harvard que se llama Elsa Roninstam y en un principio le llamó el narcisista tímido. Estos narcisistas pueden ser muy peligrosos porque en muchos sentidos pueden esconderse y no parecer narcisistas. ¿Por qué? Porque se comportan como con mucha vulnerabilidad y muchas veces tratan de esconder ciertas características de narcisismo que después salen a la luz. Estos narcisistas tienen muchísima vergüenza tóxica, que si te interesa el término de vergüenza tóxica, te voy a dejar aquí un video sobre ese tema. Y bueno, esta vergüenza es que se sienten súper inadecuados y por la misma vergüenza tóxica se sienten rechazados y entonces se empiezan a aislar. Muchas veces este tipo de narcisismo puede ser confundido con depresión, pero no es depresión, es narcisismo de tipo vulnerable. El narcisista vulnerable son los que creen que no han logrado las cosas porque a lo mejor la gente no ha visto su grandiosidad o porque están en una etapa o en un momento de la historia en el que no van a apreciar las personas o los expertos en lo que ellos crean que son buenos, en donde no van a apreciar su arte. Entonces son como estos artistas que están frustrados y que sienten que no han visto su grandiosidad, pero se victimizan y tienen mucho resentimiento con las personas porque creen que no están teniendo lo que ellos merecen. Tienen muchísima hipersensibilidad a la crítica, son socialmente inadecuados, no saben cómo comportarse porque sienten rechazo todo el tiempo, sienten que los están criticando, que los están haciendo menos, tienen muchísima envidia hacia los demás y resentimiento hacia los demás, están llenos de pena o de vergüenza tóxica, son muy envidiosos porque creen que lo que los demás tienen, ellos se lo merecen, porque son superiores que los demás. Pero muchas veces se victimizan y dicen que ellos realmente no merecen las cosas, pero en realidad cuando sigues platicando y conviviendo con este tipo de narcisistas, te das cuenta que les tienen envidia a los demás y que sí se sienten superiores a los demás. No saben cómo cuidar a los demás, son superficiales, son descuidados con los demás, se aíslan, tienen muchísimo miedo a fallar, tienen poca empatía, hacen proyección de lo que ellos hacen, son muy frágiles en el tema de su autoestima y no saben
comunicarse de manera asertiva. Y bueno, el último narcisista del que vamos a platicar es el narcisista negligente, que este tipo de narcisistas se pueden confundir muchísimo con los esquizoides. Los esquizoides son personas que están súper aisladas y que no tienen mucho contacto con los demás. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo el tema de la intimidad emocional con otras personas. El narcisista negligente al principio puede estar súper interesado en ti. ¿Por qué? Porque así son los narcisistas. En un principio saben qué estrategias utilizar para ser amables, lindos contigo. Entonces se puede ver mucho interés y mucha como conexión o que quieren estar mucho contigo o atentos a ti. Pero después pierden el interés y se vuelven completamente fríos. Se vuelven negligentes. Por eso se llama narcisista negligente. Prácticamente te abandonan. Por ejemplo, pueden irse de viaje 2 semanas de trabajo y la pareja quedarse en el cuidado de la crianza, de la casa, y después regresan y se pueden ir de fiesta y no les importa. O se pueden ir a otro compromiso y no les importa. No cuidan esto de la reciprocidad y de la empatía con su pareja. Dejan de pensar y de preocuparse por su pareja. Te pueden hacer a un lado cuando más los necesitas. En la muerte de algún familiar o si perdiste el trabajo, no les importa. Ellos siguen con su vida y te dicen, está bien, no muestran empatía. Te dicen, ánimo, tienes que seguir adelante. Y no te apoyan emocionalmente. Y ellos siguen con su vida. Y bueno, te dejan de hacer caso a menos que necesiten algo de ti. Siempre que necesitan algo de ti, entonces te vuelven a hacer caso, te vuelven a hablar, te vuelven a tratar bien. Y cuando ya se vuelven a aburrir o cuando ya están preocupados u ocupados en hacer otra cuestión, te vuelven a olvidar. Te vuelven a abandonar emocionalmente. Y bueno, ¿por qué te deja de hablar el narcisista negligente? Porque tiene desprecio sobre ti, se siente superior a ti, entonces a veces simplemente pues no te toma importancia, empieza a priorizar otro tipo de cosas como el trabajo y entonces no le importa pasar tiempo contigo, no le importa hablarte. Si tú ya le estás diciendo cómo se está comportando, como con todos los narcisistas, te la voltea, te dice que qué exagerada, te hace gaslighting y evitan muchísimo la intimidad emocional con su pareja. Se creen con el derecho de que pueden ignorar completamente a su pareja. Y si la pareja les empieza a decir, oye, pues te extraño, quiero verte, quiero convivir contigo, se indignan. ¿Por qué? Porque acuérdense que el narcisista, si lo cuestionas, se indigna, se enoja, te la voltea, sale la rabia narcisista. Entonces, este es el patrón común que empieza a tener si tú le empiezas a reclamar, porque probablemente lo extrañas, porque no quieres estar con una pareja que nunca ves y te la van a voltear y no les va a importar. Y bueno, una pareja de un narcisista negligente, si no se cree digna o digno de amor, si tiene esta herida en donde no se cree suficiente, pues va a aceptar a este tipo de narcisistas. ¿Por qué? Porque como trae esa herida, como trae esa baja autoestima, no se siente digna de amor y como aparte el narcisista le hace este gaslighting y le dice que qué exagerada, puede llegar a un punto en el que pueda creerle al narcisista. Algunas de las características de este narcisista es que son entitulados o con título nobiliario, esta palabra que en inglés es entitlement, tienen poca empatía, necesidad de validación, mienten, hacen proyección, hacen gaslighting. Obviamente son súper fríos emocionalmente y distantes, no toman responsabilidad afectiva, pueden ser incluso codos con su pareja, son impredecibles, toman ventaja de los demás, no escuchan, no muestran interés por ti, son súper desapegados, les deja de interesar si estás bien o mal y bueno, como les dije, se parecen muchísimo a los esquizoides. Espero que esta información de estos 4 narcisistas te sirva porque a lo mejor estás conviviendo con un narcisista vulnerable o con uno negligente y no te habías dado cuenta que es narcisista. Y bueno, si estás conviviendo con un narcisista, para que sepas en dónde estás metido. Te dejo otro video sobre narcisismo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.